cabina Armando López Benítez, profesor del Colegio Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días y saludos a todos los que nos están escuchando. Historiador, Armando. Historiador, claro que sí, tengo una formación de historiador. Estudié la licenciatura en Historia y la maestría en la UAM Iztapalapa. Y soy, tengo un doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. Oye, ¿cuál es el significado de la figura de Zapata en la actualidad? Híjole, yo creo que hay muchos significados, ¿no? Yo creo que Zapata evidentemente es un símbolo de resistencia de los pueblos, de resistencia campesina. Yo creo que Zapata se puede leer desde muchas aristas, ¿no? Hace algunos años, justo cuando estaba la efervescencia, ¿no? Justo del centenario de su asesinato, tuve la fortuna de publicar un artículo que hablaba sobre precisamente las aristas, ¿no? que tiene Zapata, ¿no? Yo por lo menos hablo de tres. Una es construida desde la figura del Estado, obviamente después de su asesinato, y digamos esta suerte de reconciliación que hubo, ¿no? Sobre todo con los sonorenses, particularmente con los obregonistas, ¿no? Y bueno, Zapata se convierte en una figura de bronce, como lo mencionamos en historia, ¿no? Es decir, esta figura que es parte del panteón de héroes nacionales, ¿no? Esa es una. Otra que se construyó en la misma revolución es desde una perspectiva racista, hay que llamarlo desde esa perspectiva, ¿no? En donde pues a la Revolución del Sur se le considera como una especie de incivilización, de factor de atraso, de cuestiones, de una lucha, decía el mismo John Womack, ¿no? Pues los campesinos que hicieron una revolución para no querer cambiar, ¿no? Entonces, los indios revoltosos. Claro, ¿no? Entonces, esta visión, ¿no? Un tanto que se construyó desde la misma revolución por todos los enemigos, ¿no? De los surianos. Y bueno, en forma totalmente despectiva y discriminatoria. Claro, como claro, decías, ¿no? Desde llamándolos como cigarros, liebres blancas, ¿no? Y cuestiones así, que eso evidentemente en su momento pues generó un genocidio, ¿no? Sobre todo con los carrancistas en 1916, ¿no? Esas son dos posturas y la tercera, yo creo que la más importante es el Zapata que se construyó desde las comunidades. También yo creo que desde la propia revolución, ¿no? Zapata, una suerte, atendiendo un poco a esta tradición cultural mesoamericana, una suerte de hombre Dios, ¿no? Una persona que en su momento pues tenía la facultad, incluso, ¿no? Hay muchos testimonios, ¿no? En archivos, en testimonios orales, que incluso él podía resolver como una suerte de Salomón, ¿no? O sea, los problemas entre las comunidades, entre personas, ¿no? Entonces se le otorgaban muchas facultades, ¿no? Incluso se le denominaba en su época como un empautado, ¿no? Una persona que tiene un pacto con el diablo. Entonces decían muchos testimonios que de repente aparecía en un lado o estaba en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Multipresencia. Entonces hay otros testimonios que decían que no murió, que se fue a Arabia, ¿no? Como una suerte de un Quetzalcóatl moderno, ¿no? Que se va al oriente y promete regresar, ¿no? Decían algunos antiguos zapatistas que no murió, ¿no? Y que les prometió regresar, ¿no? Entonces es como una suerte de un relevo, ¿no? Por eso algunos autores como Víctor Hugo Sánchez Reséndiz han denominado pues que es como una suerte de hombre Dios, ¿no? Que tiene esas cualidades de entidades sagradas y que bueno, en algunos lugares como en Quilamula, por ejemplo, hay un libro buenísimo de una investigadora de la UNAM Morelia, Berice Granados, se llama su texto Zapata, Vida y Virtudes, según cuentan en Morelos, ¿no? Y ahí rescató un testimonio muy padre en donde Zapata se convirtió en un dueño del lugar, en un como una suerte de custodio de un manantial, ¿no? En Quilamula, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchas, claro, entonces tiene muchas aristas, ¿no? De donde depende desde dónde se quiera abordar y ver la perspectiva de este Zapata, ¿no? Y con todas estas cualidades alrededor, tanto en antaño como actualmente, porque muchas de ellas se siguen reconociendo en nuestras comunidades, ¿por qué los valores revolucionarios no terminaron por impactar de una forma tan contundente a nuestro país? Pues porque muchas de esas reivindicaciones revolucionarias que tenía Zapata y su grupo no terminaron por cumplirse hasta hoy. Sí, claro, pues yo creo que en primer instinto, en primer momento, pues es por la derrota que sufrieron, ¿no? Eso es algo que normalmente tampoco se menciona mucho, ¿no? Quizá con este discurso que se generó después de la revolución, ¿no? Esta suerte de conciliación entre todas las facciones, precisamente, ¿no? Emanado de los gobiernos sonorenses, ¿no? Que van en los años 20,
Yo creo que se ha quitado esa parte, ¿no? Decía el doctor Francisco Pineda, que a mi juicio pues es el que mejor entendió el zapatismo. A los zapatistas se les convirtió en solicitadores, ¿no? Es decir, de una dotación de tierras, ¿no? Y es la perspectiva, ¿no? Si uno lee el plan de Ayala, en realidad lo que están buscando es completamente diferente, ¿no? Claro. No nada más es una dotación de tierras, sino es una visión más allá. De gobierno. ¿No? Es el territorio, sí, un gobierno autónomo, o sea, que las comunidades sean capaces de decidir sobre su propio espacio, ¿no? Y eso nos habla del territorio y de la autonomía de los pueblos, ¿no? Es algo que sigue estando muy presente en muchos movimientos sociales en el presente, ¿no? Entonces yo creo que en primer momento podría señalar eso, ¿no? Que es la derrota, ¿no? Que sufren justamente a partir de su asesinato en 1919 y bueno, los que ganaron la revolución o el movimiento armado pues generan un discurso, ¿no? Que es igual de homogenizante, ¿no? Una visión completamente centralizadora del Estado, que bueno, era algo que por lo que lucharon los zapatistas precisamente, ¿no? Es algo que se había generado en el siglo XIX durante el Porfiriato y al final de cuentas con esa derrota, pues ese sistema se mantuvo presente, ¿no? Con algunas variantes, pero considero que esa es una de las cuestiones que digamos, permitió que pues los planteamientos de los zapatistas quedaran así, ¿no? Como en espera, ¿no? Y muchas de esas reivindicaciones pues siguen estando muy presentes todavía. ¿Qué gestó esa derrota del movimiento revolucionario? ¿Realmente la fuerza del grupo armado opositor o las traiciones al interior? Que mucho en la charla inicial hablábamos de eso, no solamente traiciones en la figura de Guajardo, sino también una descomposición en medio del propio grupo cercano a Emiliano Zapata. Sí, yo creo que son muchos factores, ¿no? En principio, pues yo creo que es el desgaste de más de 7, 8 años, ¿no? En disputa contra todas las facciones posibles. También, o sea, se les vinieron todos. Sí, claro, o sea, los zapatistas pelearon primero contra el ejército de Porfirio Díaz, posteriormente contra el de Madero, contra el de Huerta y contra el de Venustiano Carranza, ¿no? Los constitucionalistas. Ese es uno, ¿no? El desgaste. Al interior de los del zapatismo, bueno, también tenemos una distinción muy clara, ¿no? Entre intelectuales citadinos, ¿no? Que llegaron después y que veían también con cierto desdén a los intelectuales que se habían formado desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, Otilio Montaño, ¿no? José Trinidad Ruiz, que por ejemplo murió en 1915, que los dos fueron los redactores junto a Zapata del Plan de Ayala, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es por otro, ¿no? La cuestión que me parece también trascendental y que no se ha mencionado mucho en la historia oficial y que, bueno, lo logró muy bien estudiar el doctor Francisco Pineda, pues es también la injerencia, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? En esta revolución, ¿no? Como lo ha sido siempre en la historia de Estados Unidos. Pero pues en esta etapa se deja un poco fuera. Y de hecho lo hicieron, ¿no? De hecho ellos apoyaron en un primer momento a Madero cuando vieron que no les servía, pues lo hicieron a un lado y apoyaron a Huerta, y después Huerta también, ¿no? Les estorbó, y entonces apoyaron a Carranza, ¿no? Entonces, este es uno de los factores, básicamente, ¿no? Entonces, en coordinación justamente entre 1915 y 1916, el ejército de Estados Unidos tiene injerencia y se coordina con el ejército carrancista, ¿no? Entonces ellos entran, ¿no? a México. Por todos es conocido la famosa expedición punitiva para exterminar, ¿no? al villismo. Y bueno, mientras el ejército de Estados Unidos se encargaba de exterminar al villismo o intentar hacerlo. Que por cuestiones territoriales era lo primero con lo que se topaban, ¿no? Y entonces eso liberó a los carrancistas para venir al sur, ¿no? Y entonces hubo dos olas, ¿no? En donde de esta invasión que se generaron un genocidio, pues, ¿no? Hay que señalarlo de esa forma en 1916, ¿no? Donde en muchos pueblos, por ejemplo en Jutepec, en Tlatizapán, ¿no? Se llevan a cabo todavía las conmemoraciones de esas masacres, ¿no? De los famosos mártires de Tlatizapán, los mártires de Jutepec. Que también son fechas, si me permite hacer el paréntesis, muy poco habladas, muy poco reconocidas, como que se dejaron en lo obscurito para no hablar del terrible momento que vivieron nuestras comunidades. Exactamente, ¿no? Creo que es parte, ¿no? Del discurso también oficial, ¿no? De querer como olvidar, ¿no? Esos elementos que fueron partes de los cimientos del Estado que surgió después de la Revolución, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante mantener la memoria, ¿no? de estos elementos, y yo creo que es un elemento multifactorial, ¿no? Esta primera invasión de 1916, los zapatistas lograron recuperarse, expulsaron a los carrancistas en 1917, y viene una segunda invasión, ¿no? Que es precisamente a finales del 18,
y principios del 19, que es cuando justamente Zapata cae asesinado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? O sea, yo considero que es multifactorial, ¿no? Evidentemente, tenemos las disputas al interior del zapatismo, que hay que señalarlo también, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Las disputas entre algunos generales importantes, ¿no? Traiciones también, ¿no? Algunos carrancistas, pues, bueno, pasaron al bando carrancista. Por ejemplo, se me ocurre ahorita mencionar el caso de Clotilde Sosa, ¿no? Que fue un general zapatista de la zona de Puebla y que fue firmante del Plan de Ayala y que al final de cuentas, a finales de 1915, pasa al bando carrancista y fue de los que participan en la masacre que se lleva a cabo en junio de 1916, ¿no? Entonces, además, bueno, lo que señalé, ¿no? El tema de la injerencia de los Estados Unidos aportando armas, dinero para apoyar a los carrancistas y bueno, pues el genocidio que se llevó a cabo, ¿no? Por parte de estos, en las dos invasiones de 1916 y de 1918. Hablando particularmente de este momento de la traición, del asesinato, ¿quién era Guajardo? ¿Cómo se gana la confianza de Emiliano Zapata y por qué? Pues también muchos relatos dicen prefirió escucharlo a él y asistir a esta cita a ciegas prácticamente, a pesar de que su equipo le pedía no confiar al 100%. Sí, de hecho Guajardo era ya conocido en la región. Guajardo, por ejemplo, aparece desde 1916. De hecho, él también fue uno de los generadores de una matanza, ¿no? Sobre todo de mujeres, en septiembre de 1916. Ahí, por ejemplo, John Womack, ¿no? En su texto lo señala, ¿no? Entonces era conocidísimo ya Guajardo, todavía era coronel. Guajardo pues era un personaje afiliado, ¿no? Al carrancismo, y hay que entender también el momento en el que se da este acercamiento, ¿no? Cuando esta supuesta ruptura, ¿no? Que tuvo con Pablo González, que era el jefe de operaciones carrancista en Morelos, y que era el que se encargó pues precisamente de fraguar, ¿no? Esta trama, ¿no? Para envolver a Zapata. Y hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas hipótesis de trabajo. Algunos consideran que Zapata estaba cansado, ¿no? La cuestión era eso, ¿no? Ya teníamos más de 7, 8 años de guerra constante, tenemos algunas rupturas al interior del zapatismo, tenemos un desgaste de los pueblos, que además eso es importante señalar. El genocidio que se llevó a cabo fue producto de, digamos, una estrategia que se llevó a cabo en prácticamente todo el mundo, ¿no? El famoso imperialismo europeo, ¿no? Y estadounidense de final del siglo XIX, que cuando había sublevaciones, ¿no? Populares, lo que hacía era atacar a la población civil, ¿no? Que era la base de apoyo normalmente de estas rebeliones. Entonces ese desgaste también estaba muy presente en las comunidades, ¿no? Entonces hay quien dice que Zapata estaba completamente cansado también, ¿no? Y bueno, veía esa perspectiva de que no se resolvían las cosas, ¿no? Entonces hay quien dice que asumió ese rol, ¿no? Pues del sacrificio, ¿no? Y que con eso terminara la guerra. Hay quien dice precisamente, ¿no? Que fue engañado, ¿no? O sea, realmente es complejo saber qué es lo que realmente pasó. Lo que hacemos los historiadores es, a partir de las fuentes, pues construimos unas hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces... ¿Tú en cuál crees más? Yo sí creo firmemente que Zapata se sacrificó, ¿no? Que estaba cansado también. Me parece, bueno, lo hemos dialogado con muchos colegas, ¿no? Los archivos, particularmente el Fondo Emiliano Zapata, está repleto y repleto de problemáticas, ¿no? Entre los pueblos, entre comunidades, y siempre dirigidas a Zapata, ¿no? Tratando como de que él resolviera todas las problemáticas, ¿no? Entonces, eso debió haber sido una carga enorme, ¿no? Además de mantener pues en pie la guerra, ¿no? Las bases de apoyo, ¿no? Estar bien con las comunidades. Me parece que es muy, muy complejo, ¿no? Bueno, obviamente eso atiende un poco a la historia de las mentalidades, pero es complejo saber. Pero desde mi punto de vista yo creo que sí, Zapata también estaba cansado de la guerra, ¿no? Ideológicamente, porque ahora nos hemos centrado en los hechos, pero ¿cuáles son los ideales principales de Emiliano Zapata y el movimiento? Sí, eso se puede rastrear en la historia de las comunidades mismas, ¿no? Un error que hemos cometido los historiadores, bueno, aunado pues precisamente a esta visión centralizadora, ¿no? De la historia oficial, es pensar que estos personajes son como todopoderosos, ¿no? Y tienen una ideología enmarcada. Muchas veces... enmarcada en una visión muy particular, ¿no? Y olvidamos que son parte de una estructura social. Yo creo que para entender la ideología de Emiliano Zapata hay que entender la historia de los pueblos, ¿no? Previo a la revolución.
Y no es casual, ¿no? Por ejemplo, que tengamos algunas manifestaciones culturales en nuestra región, como algunas danzas, ¿no? Como los tecuanes, como los chinelos, ¿no? Que son producto de finales del siglo XIX. Y eso nos ayudaría a entender cómo estas manifestaciones culturales, por ejemplo, fortalecieron los lazos de comunidad, ¿no? Al final de cuentas, en el discurso de la memoria colectiva de los pueblos dicen que el chinelo es una burla al español, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la danza de los tecuanes, también, ¿no? Es una representación de la estructura social de la época, ¿no? Un capataz, el dueño de la hacienda, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender precisamente que desde la cultura, desde los procesos culturales, los pueblos tenían muy claramente quién era el enemigo, ¿no? O sea, eran las haciendas, ¿no? Entonces, por ahí la antropóloga Catherine Aú, ¿no? Que tiene un trabajo fantástico sobre el corrido suriano, que era el corrido de nuestra región, ella señalaba que aunque ya no había tantos españoles propiamente al final del siglo XIX como dueños de haciendas, se les llamaba genéricamente más no genéticamente, ¿no? Es decir, era una suerte de insulto, ¿no? Es decir, el gachupín, el español, para hacer referencia a los dueños del dinero, ¿no? Entonces eso se puede ver en la ideología justamente de los zapatistas. Desde el Plan de Ayala se marca clarísimo que el enemigo a vencer son las haciendas, ¿no? Entonces aquí podemos entender que precisamente las festividades, ¿no? Que se llevaban a cabo, no es casual que Zapata haya sido nombrado como representante de su comunidad de 1909, ¿no? A mano levantada, ¿no? O sea, y no fue que él dijera, yo quiero ser, ¿no? El representante. Fue designado por la comunidad, ¿no? Eso nos habla mucho de la tradición de los pueblos, ¿no? Y si uno ve y compara, por ejemplo, el Plan de Ayala y otros documentos importantísimos, ¿no? Como la Ley General sobre Libertades Municipales, que fue precisamente que dictó Zapata en Tlaltizapán en 1916. Que todavía no termina de aplicarse. No termina, ¿no? Porque, bueno, ahí es un volteo, o sea, la Ley General sobre Libertades Municipales decía que el garante de la nación no es el Estado, son los pueblos y los municipios, ¿no? Y que la toma de decisiones, un presidente municipal no podía tomar decisiones de forma unilateral, ¿no? Tenía que hacerlo a cabildo abierto, ¿no? Con la comunidad enfrente y a mano levantada, ¿no? Entonces, es una forma completamente distinta de hacer política. Eso nos habla también de la tradición, ¿no? O sea, señalé el tema de los tecuanes y los chinelos porque no cualquiera puede organizar, por lo menos en esa época, y bueno, hasta hace muchos años, no cualquiera podía tomar decisiones para ser, por ejemplo, organizador, en el caso de los chinelos, pues, ser autor, ¿no? De comparsas, ¿no? Entonces era gente que normalmente tenía ciertas posibilidades económicas y tenía ese respaldo familiar para que no quedara mal con el compromiso que adquiría. Si uno esa característica la atraviesa la parte política, que estaba muy presente también en los pueblos que estaban apropiándose de los elementos del liberalismo, los conceptos de ciudadanía, de justicia, de ley que firmaba Zapata con esa denominación, ¿no? Precisamente son conceptos liberales que los pueblos, digamos, se apropiaron y lo adaptaron a su contexto social y cultural, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, los documentos del zapatismo y ve todo este proceso cultural que le antecede a la revolución, vamos a ver que los zapatistas, en términos generales, lucharon por la autonomía y el territorio de los pueblos, ¿no? Eso es algo fundamental en la organización social de las comunidades. Su pensamiento político iba más allá de simplemente pelear por un pedazo de tierra, como tradicionalmente se ha dicho en la historia oficial. Que se les redujo a eso, desafortunadamente. Exactamente. Dentro de las preguntas del público, un poco para ir concluyendo, Lalo Castillo dice, ¿nos podría compartir el historiador el significado de democracia popular para el zapatismo? Sí, normalmente pensamos que lo popular es algo como que no está muy centrado en la parte como más culta o más... es ignorante, sí, claro. ¿no? Sí, desde mi perspectiva lo popular tiene que ver un poco más con el tema de las percepciones, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser homogéneas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de religiosidad popular, de liberalismo popular, hablamos de las visiones múltiples que hay sobre los conceptos que están dados, ¿no? En el caso del liberalismo, por ejemplo, hablamos de un liberalismo popular porque es la interpretación que los pueblos hicieron, ¿no? De estos términos como como ciudadano, como patria incluso, ¿no? Por ejemplo, la patria, ¿no? Que es un elemento constante, por ejemplo, en 1916 en los
en los documentos escritos en náhuatl por Emiliano Zapata, ¿no? Señala eso, ¿no? Nosotros peleamos por nuestra madrecita tierra, a la que llamamos patria, ¿no? Y hay una asimilación con la Virgen de Guadalupe, nuestra madrecita tierra, a la que llamamos patria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son elementos que son presentes de la tradición cultural. Cuando hablamos de la democracia cultural es también desde la perspectiva comunitaria que los pueblos habían ejercido desde por lo menos del siglo XVI, ¿no? Cuando se generaron los pueblos de indios, ¿no? Que, bueno, los pueblos de indios, las repúblicas de indios, tenían esta tradición de los cabildos que se había generado en la España medieval y que, bueno, también en muchos sentidos eran rotativos, ¿no? Se cambiaba cada año de autoridades, ¿no? A veces eran entre las mismas familias, pero normalmente eran personas que tenían como ese respaldo, ¿no? De la comunidad. Entonces, si lo aterrizamos en el siglo XIX y principios del siglo XX, pues atendemos precisamente que esta democracia se construyó a través de la toma de decisiones en colectivo, ¿no? Con elementos modernos como liberalismo, pero también de tradición de muy larga duración, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la cuestión de la colonialidad desde el periodo novohispano, ¿no? Oye, Armando, justo nos contabas que, por ejemplo, particularmente en el contexto pues donde Zapata pues era un líder revolucionario, pues el enemigo principal eran las haciendas, ¿no? Pero hoy vemos, por ejemplo, justo antes de entrar al siglo XXI, por ejemplo, movimientos como el EZLN, que pues ya el enemigo pues no eran las haciendas, pero era el neoliberalismo, ¿no? Y hoy en día vemos que también justo Zapata es un héroe que, a mi parecer, pues, y muchos historiadores lo señalan, ¿no? Que viene de ser un héroe local, ¿no? Que pues prácticamente estaba muy conglomerado como a la zona del centro, pero vemos que ha sido un héroe nacional que se ha expandido en todo el territorio nacional, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué crees tú que consideras que Zapata ha escalado esa dimensión de poder ser considerado, pues a través de la historia, pues un personaje tan relevante para nuestro contexto hasta histórico? Internacional, ¿no? Nada más Sí, como claro. paréntesis, o sea, Juanjo lo tiene como máximo referente del ideal dentro de los ideales dentro de nuestro país en la izquierda. Sí, yo creo que pensar que el zapatismo tuvo desde su origen, ¿no? En principios del siglo XX, una visión localista es algo que también se ha venido como repitiendo mucho, ¿no? Y que muchos historiadores a partir de Womack, ¿no? Y muchos más han señalado. Me parece errónea, ¿no? Porque en realidad los zapatistas siempre también tuvieron una visión más allá, ¿no? Incluso... Sí, dicen que no fue un proyecto de nación, ¿no? Que era un proyecto local. Exactamente, ¿no? Y de hecho está clarísimo que sí tenían un proyecto de nación, ¿no? Por ejemplo, justo esta semana estaba revisando un texto del doctor Pineda, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, encontró un testimonio de un zapatista de la zona de Puebla, José Sabino Díaz, que fue el primero en proponer la nacionalización del petróleo en 1915, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los zapatistas en la convención fueron los primeros en proponer el divorcio, ¿no? Que los padres, por ejemplo, cuando había esta visión de protección también de la mujer, ¿no? De cuando había un hijo fuera del matrimonio, que el papá no se desentendiera, ¿no? O sea, todo eso lo propusieron los zapatistas en la convención, ¿no? No fue atendido porque para los carrancistas, bueno, para las demás facciones tenían otra visión, ¿no? Claro. Completamente de su proyecto de nación, ¿no? Entonces, los zapatistas sí tuvieron un proyecto de nación. Incluso también Zapata tuvo una visión más allá, ¿no? Por ejemplo, Edgar Castro Zapata, ¿no? Que es historiador, también nieto de Emiliano Zapata, encontró en la Universidad de Texas, por ejemplo, un ejemplar del Plan de Ayala traducido al inglés, por ejemplo, ¿no? También Francisco Pineda hablaba del horizonte mesoamericano, del zapatismo. Zapata mandó traducir... Combinando la cosmovisión de las comunidades mesoamericanas. Sí, y él decía que, a partir de 1914, 15, Zapata mandó traducir el Plan de Ayala a todas las lenguas originarias, ¿no? Para que todos los pueblos de México, pues, digamos, estuvieran en sintonía con el movimiento, ¿no? Entonces, desde el momento mismo de la gestación del zapatismo, pues tuvo una proyección internacional, ¿no? Francisco Pineda también encontró, por ejemplo, relaciones, ¿no? En Cuba, en Paraguay, por ejemplo, él fue a Paraguay y encontró documentos que los zapatistas mandaban, ¿no? Y entonces sí tuvieron una visión internacional, ¿no? Quizá eso, pues, obviamente la historia oficial no lo ha marcado porque tenemos esta idea de que el zapatismo tuvo una visión local, ¿no? Exacto. Y además que no salió más allá de las fronteras de Morelos, ¿no? Cuestión equivocada, ¿no? Que se quedó en Chichimeca. En su mayor esplendor el zapatismo logró controlar más de 5 o 6 estados, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una región suriana, ¿no? La región del sur, ellos se denominaban Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y el sur fue una región política presente en el siglo XIX que abarcaba muchos territorios hoy divididos por los estados, ¿no? Entonces ellos tenían una identidad
identidad muy marcada y a veces nos cuesta entender mucho después, ¿no? Históricamente esta identidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los pueblos de Guerrero, de Puebla, del sur de la Ciudad de México, del Estado de México, pensamos que de repente en las disputas, ¿no? A veces absurdas, ¿no? De que es que el Chinelo es de Morelos, no del Estado de México. Pero si uno ve ese radio de difusión, nos habla de las relaciones que los pueblos tenían desde muchos años, previos a la revolución. Sí. Entonces, ese radio de difusión nos ayuda a entender esta visión más allá, ¿no? Del Estado de Morelos y sobre todo que tuvieran una visión muy clara y muy precisa por lo que estaban peleando, ¿no? Ese proyecto de nación. Y yo creo que Zapata se convirtió en ese símbolo precisamente de resistencia, de rebeldía en el mundo, porque no claudicó, ¿no? Claro. Creo que el tema es eso, ¿no? Se convirtió, si lo queremos ver de esa forma, en una suerte de mártir, sí, ¿no? Sí. Y digamos, en la memoria de los pueblos, pues Zapata, con ese sacrificio, ¿no? De lucha, ¿no? De tanto tiempo y no claudicar, pues se convirtió en un ejemplo, ¿no? A seguir. Por ejemplo, un amigo, el propio Víctor Hugo Sánchez Reséndiz decía, ¿no? Hacía esta pregunta, ¿por qué hay ejército zapatista de liberación nacional y no un ejército carrancista de liberación nacional? Claro. ¿Por qué Zapata? Porque evidentemente es un símbolo de resistencia de los pueblos que luchan por la liberación, la emancipación, ¿no? Exacto. Para concluir, porque desafortunadamente el tema es sumamente interesante, pero el tiempo es corto, hoy se hará particularmente un enfoque a las mujeres agraristas, a las mujeres revolucionarias en los eventos oficiales de Presidencia de la República en Morelos. ¿Cuál es el significado el de la participación de las mujeres en la lucha zapatista? Es muy grande, ¿no? Y desafortunadamente, digamos, desafortunadamente en el sentido de que tardó mucho tiempo en ser reconocido, ¿no? Me parece que también ha sido un error garrafal de los historiadores que hemos estudiado esto, segmentar siempre, ¿no? Los elementos políticos, culturales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una revolución, cuando hablamos de una guerra, nos centramos en los hechos de armas nada más, ¿no? Y no lo que conlleva, ¿no? Sí, para la estructura social. Cuando yo estuve estudiando el doctorado, una de mis asesoras me comentaba, ¿no? Es que para poder entender un proceso, el que ustedes quieran, ¿no? Es importantísimo entender primero la estructura social. Y creo que si no entendemos eso, y sobre todo en un movimiento como el zapatista, pues no podemos entender los alcances que tuvieron, ¿no? La importancia del zapatismo radica en que fueron pueblos, ¿no? Precisamente, ¿no? Eran los representantes, ¿no? Decía Francisco Pineda, el zapatismo fue el ejército libertador de los pueblos, ¿no? Claro. Entonces, eso implica que pues la participación comunitaria fue fundamental, ¿no? Entre ellos destacaba evidentemente el papel de las mujeres, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Por ahí una historiadora feminista, Silvia Federici, decía que la mujer ha tenido un papel fundamental en la vida, sobre todo en sociedades agrícolas, que es la base de la civilización en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, se han encargado siempre, por ejemplo, de la selección de las semillas, ¿no? Ese es un elemento fundamental para la reproducción nada más de la vida, ¿no? Entonces, en el caso de la Revolución Zapatista tienen un papel justamente, ¿no? En hacerse cargo, mientras la mayoría de la gente se iba a pelear, ¿no? Los hombres, ellas tuvieron un papel fundamental en la familia para mantener los lazos, ¿no? Comunitarios, colectivos, el sostén, ¿no? De las familias, además de que algunas mujeres más, ¿no? Pues alcanzaron, se fueron también a la bola y alcanzaron incluso hasta grados, ¿no? Militares, ¿no? Como la coronela Esperanza Chavarría, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron un papel muy, muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Desde la visión precisamente histórica, desde la estructura social, ¿no? Yo creo que las mujeres no pueden verse como un hecho aislado, ¿no? Al igual que la revolución no puede verse como un hecho aislado, sino todos en conjunto permite una mejor comprensión del pasado, y creo que es fundamental que se comience a reconocer el papel de las mujeres, como en el museo, ¿no? Que se va a inaugurar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por esta relatoría en torno a la figura de Zapata y de la revolución. Ojalá tengamos justo en el marco todavía de esta fecha alguna charla posterior. Si nos aceptas la invitación. Muchas gracias, Armando. Gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. 8:15, regresamos. Aficionados que viven